En la segunda temporada de Star Trek Discovery, Spock aparece en un estado de saturación mental. La madre dice que Spock tiene una condición y está como muy intrigante, muy con mucho... está ahí que no lo dice, y al final lo dice. Y cuando lo dice yo pensaba que iba a decir autismo, pero no, dice dislexia. La dislexia no es moco de pavo, puede llegar a dar bastantes más dificultades de lo que parece, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo. No obstante, aquí en Discovery yo creo que no llegaron a decir autismo porque no se atrevieron. Es bastante probable que Gene Roddenberry fuese autista, o por lo menos muchas personas que él conocía. Entonces él conocía ese arquetipo y quiso mostrarlo. Está desde hace mucho en la ficción. Miren al profesor Lidenbrock de Viaje al Centro de la Tierra, al profesor Challenger de El Mundo Perdido. El arquetipo del lancero pensador está ahí desde siempre. Pero quizá lo más importante es que en el momento en el que surgió Star Trek en los 60, no se podía hablar de eso porque no existía suficiente información. Creo que lo hicieron lo mejor que pudieron. Una de las cosas más refrescantes de Star Trek es que, en buena parte, el pueblo vulcano está asociado de algún modo a la cultura autista. Está de alguna manera basada en los rasgos que acompañan al autismo, o por lo menos a lo que se siente viviendo entre pasionales humanos. Hay una novela de Philip K. Dick donde las personas viven según su neurotribu, según su configuración neuronal. Cada neurotribu tiene una forma distinta y muy concreta de hacer las cosas. Esas maneras pueden parecer absurdas para otra gente, pero están perfectamente justificadas. Entonces, si esto que he dicho es verdad, ¿por qué los responsables de Star Trek jamás se han atrevido a asociar de una manera explícita al autismo con el pueblo vulcano? Por más de una razón. En primer lugar, Star Trek es una fábula. En las fábulas, los arquetipos representan distintas facetas de la experiencia humana, pero los actuales responsables de Star Trek se empeñan en perseguir una falsa ilusión de realismo sucio. Tratan de desmitificar el mito puro. Sin embargo, muy en el fondo saben que si le concedieran el diagnóstico a Vulcano, caerían un montón de pilares. Destruirían el mito central en que se basa la Federación, en que los humanos tienen mucha chispa, pero los vulcanos los aventajan en otras cosas. Las burlas que hacía el Dr. McCoy a costa de Spock ya no tendrían tanto encanto. Sería como si en la serie de Big Bang Theory le dieran su diagnóstico a Sheldon Cooper. En retroactivo, convertiría la serie en un insulto capacitista. En ese sentido es mejor que cada cual tenga su pequeña teoría de qué significa cada símil.